nuestra intimidad. Dios habla a nuestra intimidad. Sí. Y tiene muchas maneras de hablar. Hoy día es más fácil la comunicación, pues digamos en el aspecto normal, natural de la gente. Pero la comunicación con Dios siempre ha sido muy fácil, bastante fácil ha sido la comunicación con Dios. Es mucho más fácil que la comunicación humana. Sin embargo, hay padres que tienen problemas con los jóvenes y las niñas a veces, porque es curioso, es bien chistoso que a veces los encuentran a las 11:30 de la noche, en medio de la oscuridad de su cuarto. Hay algo que siempre les hace resplandecer el rostro. ¿Y ustedes saben qué es? Bueno, el amor también les hace resplandecer el rostro, pero el celular les hace resplandecer el rostro físicamente, y el amor les hace resplandecer el rostro en forma romántica. Y eso es bien curioso con los jóvenes de hoy. La comunicación es inmediata. Yo me acuerdo cuando estaba niño, tenía tal vez unos 8 añitos, como cualquiera de los niños acá de la escuela dominical, quizá como André Felipe o cualquiera, Santiaguito, cualquiera de los niños. Yo me acuerdo que así como también el otro Andrés, yo leía revistas, se llamaban cuentos. Los cuenticos eran unos cuadernillos a colores, y entonces aparecían los personajes y aparecía en un cuadrito encerrado con una flechita indicando lo que cada uno decía. Y me gustaba mucho. Ya existía Superman en los cuentos, pero también estaba Tarzán y estaba Batman y Robin. Imagínense cuánto tiempo hace. Eso es ya del Antiguo Testamento. 60 años. Y ya estaba Batman y Robin en los cuadernillos de colorcitos, y yo estaba leyendo ahí. Pero había uno que me llamaba la atención a propósito de la comunicación, de la intimidad de hoy. Y era un detective con un peinado liso, un moñito aquí, unas gafas oscuras, o siempre andaba con una gabardina, un gabán, y se llamaba Dick Tracy. Y Dick Tracy tenía un reloj bien curioso, y él era detective que podía comunicarse a través de su reloj, y ahí en la pantalla del reloj aparecía la imagen de allá del otro lado donde él se estaba comunicando, y él miraba el reloj y a él lo veían. Y yo decía, uy, qué fantasía tan impresionante. ¿Quién iba a creer que unos 50 años más tarde, 45, ya eso es posible? Porque no solamente nos pueden ver en la pantalla del celular, del smartphone, pero también ya salieron los relojes gemelos con los smartphones, con los celulares. Y ya es una realidad que nos pueden ver. Entonces uno decía, yo pensaba de niño, la comunicación, tan bonito que lo vean a uno. Y yo les he contado a ustedes que incluso hasta hace unos 45 años era difícil aquí en Colombia, desde donde estamos transmitiendo, algo de las comunicaciones. Porque yo estaba en mi seminario bíblico en Cristalina, Antioquia, Colombia, cerca de la ciudad de Medellín, y yo estudiaba allí en un internado. Me fascinaba. A casi nadie le gustan los internados, pero allí era fascinante estudiar la Biblia, campo deportivo de fútbol, había una cancha de baloncesto, teníamos una represa. Imagínense,
nadábamos en la represa. No era gigantesca, pero era una represa. Y allí habían hasta babillas de esos caimancitos pequeñitos. Solamente que nos tocaba tener cuidado al nadar. Cuando una hembra estaba criando podría atacar. Pero ahí estuve yo y siempre admiré a los indígenas ticunas que venían del Golfo de Urabá, del Darién, algunos panameños y otros colombianos. Pero bueno, el cuento es que yo le escribía una carta a mi mamá, digamos en febrero, y ella la recibía por ahí a finales de marzo o abril. Se llamaba Al Postal. Dirán que les estoy haciendo mala propaganda, pero una carta a 300 kilómetros de distancia duraba hasta un mes en llegar. Y cuando ella me contestaba, ya llegaba por allá en mayo o junio, ya 3 meses o 4 meses después de haberle escrito. Hoy día la comunicación es fácil. Bueno, pero la comunicación que tiene línea, teléfono rojo, la más linda comunicación es la comunicación con Dios. Oiga, podemos comunicarnos tan fácil con Dios y es flash, instantáneo, más rápido que la velocidad de la luz, más rápida que la comunicación satelital. Y Dios habla a nuestra intimidad y habla también flash, en milésimas de segundos. Yo lo experimento así. A veces estoy pensando algo, planeando algo, conversando algo, y de pronto viene el timbre y es la misma voz de Dios, yo lo sé, que me dice: cuidado, no pases por ahí, no hagas esto, cambia lo que vas a decir, cosas así. Es la comunicación personal de la intimidad con Dios. Es realmente algo sorprendente y maravilloso. Él habla a la intimidad de nuestro corazón. Él habla allá a lo profundo de nuestra alma. Y me gustaría que usted me acompañe un momentico. Hay centenares de pasajes sobre la comunicación de Dios con nosotros, pero quiero referirme a un aspecto más bien en particular. Romanos el capítulo 1, vamos a mirar la Biblia allí, en Romanos el capítulo 1, y podemos leer inicialmente el versículo 20 de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 20, Romanos 1, 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora leo el versículo 22, Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bien, aquí estamos hablando que las cosas invisibles de Él se han hecho visibles para que nosotros las podamos entender con más facilidad. Y nos dice que no tenemos excusa de no entenderlas. Bien, pasemos ahora a Romanos, ahí mismo, la misma epístola, el capítulo 2 y el versículo 14. Maneras como Dios nos habla y se comunica. Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles, o sea, la gente del común, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hagamos un paquetico cerrado, vamos a resumir.
Vamos a hacer una leche condensada de todo esto que acabamos de leer. Es muy fácil. En primer lugar, nos dice Dios en el primer pasaje que leímos de Romanos 1:20, que lo que Dios ha hecho, que viene de los misterios eternos, de lo difícil de entender, Dios lo ha hecho fácil de entender por medio de las cosas que hay en la creación del mundo y que se entienden de modo que no tenemos excusa de no comprender, porque por naturaleza hay cosas que suceden. Eso nos dice Romanos el capítulo 1 y el versículo 20. Pero en el Romanos 2:14 es gemelo. Y mire lo que dice en el 2:14. Porque cuando las gentes que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y observe la palabra naturaleza. Esa es la palabra clave ahí. Naturaleza. Dios dice que por naturaleza hacemos cosas que se nos ocurren y esa es la voz de Dios y no tenemos excusa de no ser misericordiosos. Y me viene a la mente un ejemplo rápido así. Por ejemplo, esta semanita estábamos fuera de Bogotá y de repente vimos una gatica que parecía que un animal se le estaba prendiendo en la barriguita. Ella estaba ahí echada y se le estaba como prendiendo un animal raro, gelatinoso, de color café claro. Y cuando nos acercamos para mirar, era que la gatica estaba teniendo un bebé, un gatico, ¿cómo le parece? Y después de ese gatico vinieron 2, 3 más, para total de 4. Pero había uno, el tercero, que me di cuenta en el transcurso de la tarde que tenía muchas dificultades. El animalito estaba trabado, no podía salir. Ese cordón umbilical, eso era una pita, estaba el animalito enredado. La pobre gata desnutrida en los huesitos, como dicen los abuelitos, en los huesitos, casi no tenía fuerzas y ese animal estaba como agonizando también y el gatico de igual manera. Y cuando me di cuenta de esto, entonces dije, no, yo nunca he atendido un parto, pero lo atendí. Y le ayudé al gatito a salir y a desenredarse. Y la gatica estaba muy agradecida porque le ayudé a tener su bebé. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que el animal, en medio de su agonía y de su respiración tan agitada, pobrecita, su vientre le brincaba y estaba, que se ahogaba ya la pobre gatica. En medio de su angustia y sufrimiento, el animalito, como podía, se retorcía, parecía un 8 y buscaba donde había acabado de nacer el gatito y lo lamía y ponía su patica encima y trataba de arrimarlo a su vientre para que tomara leche. El animalito por naturaleza también buscaba, pero la gatita en medio de su agonía lo lamía y lo limpiaba y lo consentía. Eso me conmovió y yo dije, caramba, hasta los animalitos tienen una dulzura y un amor maternal que lo sorprenden a uno. Y pensábamos, y después comentamos con Elenita, ¿cómo puede haber mujeres que matan a sus bebés? ¿Cómo puede haber seres humanos que son capaces de matar una criaturita y de asesinarla incluso antes que salga de su vientre? Y entonces yo pienso en la forma como Dios nos habla a nuestra intimidad. Y acabamos de leer aquí lo que la Biblia nos dice, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo. Y luego dice que no tenemos excusa porque la naturaleza misma nos enseña, y es lo que pasamos ya al capítulo 2 de Romanos y el versículo 14. Cuando las gentes que no tienen ley,
o sea, no tienen un código, no han establecido una ley, no la han promulgado, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, si los animalitos hacen por naturaleza cosas como esa, amar, sufrir, criar, amamantar, cuidar, si un animalito lo hace, ¿cuánto más un ser humano que ha sido creado con un nivel superior a la imagen de Dios? Dios es amor. Dios nos ama y nos ha creado con amor. Entonces, si Dios es nuestro Padre Celestial y somos a su imagen, nosotros por naturaleza también amamos. Si alguien hace por naturaleza, aunque no tenga ley, lo que es de la ley, entonces dice que somos ley para nosotros mismos. Dios está hablándonos ahí a la intimidad de nuestra vida, porque nosotros somos de los genes directos de Dios. Él nos ha creado. Y entonces dice que somos ley y que no tenemos excusa si nosotros hacemos algo contrario. Dios habla a nuestra intimidad. En Romanos 1, ya leímos el 20, ahora vamos al versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que nosotros tenemos por naturaleza un conocimiento cognitivo. Hemos venido con los genes de la naturaleza de buscar a Dios y de creer en Dios y de saber que Dios sí existe. Los gaticos, cuando estaban naciendo, me di cuenta, en medio de su ceguera, porque dicen que abren los ojos después de 2 semanas, algo así, pero me daba cuenta que los animalitos por naturaleza también se revolcaban, rasguñaban en el piso, se agarraban y buscaban de alguna manera por todos lados hasta que encontraban la tetica de mamá. Por naturaleza. Por naturaleza saben que esa es su mamá, que ahí hay provisión, que ahí hay comida, que hay un ser superior para ellos, los bebés, que les puede dar alimento y que existe un ser superior que les protege, les cobija y les cuida. Ellos lo saben por naturaleza. Cuando Dios nos creó a nosotros, la Biblia dice que nosotros por naturaleza sabemos que existe un Dios. No necesitamos una conferencia, no necesitamos un alegato de teorías. Pero aún así, sabiéndolo, sintiéndolo, siendo un conocimiento intrínseco que viene con nosotros a la vida, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La Biblia dice que el corazón se puede entenebrecer, que significa llenar de tinieblas, y se puede endurecer el corazón por naturaleza. Nacemos y sabemos que tenemos una madre, un padre, pero por naturaleza también el ser humano ha sido creado y también criado. El ser humano ha sido creado así por Dios, de tal manera que hay algo que gime en nuestro interior por Él. Los filósofos existencialistas le llaman el no dejar de ser, el vacío cósmico del cual hemos hablado tantas veces, el vacío interior con el cual todo ser humano viene a este mundo, y que ese vacío interior los materialistas lo quieren llenar con filosofía, drogas, licor, parranda, pero ese vacío es el vacío cósmico de Dios, es el eslabón que nos une con el ser
ser que nos creó. Y entonces la Biblia dice que aunque el ser humano sabe intrínsecamente que tiene un papá y que tiene un Dios, también la Biblia dice que la gente se ha envanecido. La palabra envanecido en el griego me llama la atención. Es algo inútil, algo fútil, algo vano, algo tonto, pero también matayó, envanecido, significa pervertido, algo vano y algo pervertido. Y es lo que conocemos con la idolatría, la presunción, la altivez, la arrogancia del ser humano. Y Dios nos habla así a nuestra intimidad. La Biblia también nos habla de aquellas personas que viven por allá, en la montaña, en la selva, y dice que algunos dicen cómo se van a salvar. La Biblia dice que hay una voz en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a esa voz. Y tenemos otra vez Romanos 2. Ya leímos 13 y 14 de Romanos 2. Ahora veamos el 15. Este es una bomba. El 15 dice: mostrando Dios, claro, la ley, la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire lo que dice aquí la Biblia. Otra vez, mostrando, Dios nos muestra la obra de la ley en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí asociamos este versículo con el anterior. Dice: hacen por naturaleza lo que es de ley. En la selva, una tribu también, digamos, salvaje, donde nunca ha llegado la Biblia, el Evangelio, hacen por naturaleza cosas que son de ley. ¿Y por qué hacen por naturaleza esas cosas que son de ley? Porque ellos vienen con el chip, con el código de Dios, igual que todo ser humano, con un elemento que se llama conciencia, dice la Biblia. Conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia, y esto lo dice un psicólogo suizo, Schaeffer, creo que se llama él, sí, psicólogo suizo, él dice que la conciencia, y lo dijo antes de convertirse al cristianismo, él después se convirtió a Cristo, pero él ya lo había dicho, y dijo que la conciencia es un código que aprueba o desaprueba los actos que cometemos o las cosas que hacemos, y decía él, es un código moral. Ese código moral, por ejemplo, nos dice: cuidado, no seas un asesino de tu mamá o de tu propio hijo. Es un código moral. Cuando él encontró este versículo de la palabra de Dios, el psicólogo suizo quedó sorprendido, porque la definición que él había dado era exactamente lo que ya la Biblia decía. Entonces dijo: antes que yo lo escribiera, la Biblia ya lo decía, solo que no me había dado cuenta. Pero que hay un código en nuestros corazones, que es la conciencia, que nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos. Y luego viene algo hermoso aquí en la Biblia, contundente. ¿Cómo juzgará Dios a esas personas que algún día, en la mitad de la selva, no tuvieron la oportunidad de oír el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios? Entonces dice que esos razonamientos defenderá
o acusará a la gente. Y en el versículo 16, qué maravilloso, dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Dios va a juzgar. Unos serán juzgados solamente por esa ley, esa norma de la conciencia, y los otros seremos juzgados por las dos normas, por la conciencia y por el evangelio que ya hemos oído. Bueno, ahora vamos a otras partes interesantes. Y es que Dios habla a nuestra intimidad. Qué maravilloso. Dios habla a nuestra intimidad por medio del Espíritu Santo. Si alguien me dice: pastor, no se olvide de la Biblia, Él nos habla también por la palabra. Claro que sí, Dios nos habla por la palabra, pero una vez que nos hemos convertido, hay una persona dulce, especial. Ayer estaba pensando en Él. Yo creo que suspiró cuando pensé en Él. Se llama el Espíritu Santo. Y digo, qué lindo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y habla en una voz interior a nuestro corazón, que dije al comienzo, que de pronto Dios le dice: cuidado, no pases por tal lugar, cuidado, no hagas tal cosa, cambia tus planes, esa no es mi voluntad o esta sí es. El Espíritu Santo nos habla. Entonces, una manera dulce de Dios hablar a nuestra intimidad es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo incluso toma la Biblia, la palabra, y nos la aplica a nuestro corazón. Déjeme contarle un testimonio de un misionero que tiene que ver con una tribu salvaje del misionero. Estamos hablando en parte de eso. Y hace unos años, un misionero cristiano llegó a una selva suramericana donde nadie había podido llegar con el mensaje de bondad y de salvación de Dios. Y este hombre, mientras viajaba con su traductor, un intérprete para la tribu, le pedía a Dios que le guiara acerca de lo que iba a predicar y encontrar la mejor respuesta. Mire lo que hizo el misionero: Señor, háblame a mi intimidad para que yo sepa qué le voy a predicar a esa tribu que nunca ha oído tu evangelio. Una voz, dice él, susurró a mi corazón y me dijo: no prediques otra cosa que no sean las sagradas escrituras. Y eligió precisamente un pasaje que tenía que ver donde Dios revela la condición del ser humano cuando no está regenerado, o sea, cuando no se ha convertido a Cristo. ¿Cómo es el corazón de un ser humano sin Dios? Es malvado, es malintencionado, es orgulloso, es soberbio, es arrogante, es altivo. Y el misionero dijo: voy a predicar cómo es un corazón no regenerado y cómo convertirse a Cristo. Y así fue. Estaba predicando. El jefe de la tribu había invitado a todo el pueblo a escuchar el mensaje, y casi desde el comienzo el jefe de la tribu estaba muy inquieto hasta que no pudo aguantar ni siquiera la sola lectura de la Biblia, y empuñando una espada, una lanza que llevaba ahí al lado de él, la sacó blandiéndola, reluciente, dice, a la luz de los últimos rayos vespertinos del atardecer del sol, y la puso frente a la cara del predicador y le gritó: cállese ahora mismo. Le gritó al predicador: cállese ahora mismo. Está bien que usted hable acerca de su nueva religión, pero lo que no me gusta es que usted ha puesto espías para que me vigilen y sepan lo que yo hago.
Así le dijo. No me gusta que usted haya puesto espías para que me vigilen y sepan lo que yo hago. El predicador negó que eso fuera cierto. Entonces replicó el indígena: ¿cómo es que usted sabe todo lo que yo hago? Y ahí fue la oportunidad para el misionero de explicarle cómo la voz del corazón era la voz de la conciencia y era la misma voz de Dios. ¡Qué lindo! Le dijo, la voz del interior es la voz de la conciencia y es la misma voz de Dios y es la voz que le está hablando a usted. Y ahí el indígena entendió que había otro Dios hablando a la intimidad de nuestra vida. ¿Quién le estaba hablando? El Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Lo menos que hizo el hombre, el jefe de la tribu, fue convertirse a Cristo y comprender que era Dios hablando a su intimidad. Entonces, vamos concluyendo. El ser humano sin Dios no lo tiene en cuenta, no le agradece. El ser humano que no oye el código de Dios por naturaleza se degenera. Esa es la clave. Este cuadro es relevante aquí en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 20. Dice que no tienen excusa porque son personas que se rebelan contra Dios. La médula del problema, esa es la altivez y la soberbia del ser humano. Ahora, cuando el hombre descubre y medio estudia el universo y va al colegio o a la universidad y aprende una ciencia, normalmente, si es contaminado a veces por esos profesores materialistas, ahí es donde los pervierten, pues empiezan a negar a Dios. Y como dijo alguien, hasta el ateo necesita a Dios. Y un ateo contestó, ¿cómo así que yo necesito a Dios? Y le dijo, sí, hasta usted necesita a Dios para negarlo. ¿Qué respuesta? Hasta para negarlo lo necesita. No diga que no necesita a Dios, hasta para negarlo lo necesita. Entonces dice que no tienen excusa. La Biblia dice aquí lo que ya hemos leído, se envanecieron, que significa perversión. Entonces, esta es la forma más acertada de describir al ser humano, presumido por su conocimiento, altivo, y es increíble, pero yo he visto cristianos, especialmente jóvenes en algunas iglesias, que después de adquirir algunos estudios en el colegio y la universidad, empiezan a negar a Dios, si no con sus palabras, con sus hechos, y dicen que tienen argumentos para probar que Dios no existe. Se vuelven ridículos, algunos de ellos son vanos, tontos, inútiles y hasta confundidos también. En conclusión, hay hasta cristianos que pueden llegar a perder su amor y pasión por Dios y por su obra y lo cambian por otras prioridades. Y aquí, antes de terminar, debo hacer un pequeño paréntesis para los padres que tienen niños. Ojo, yo lo he dicho antes, pero no sobra advertirlo otra vez. Cuidado sobre todo cuando sus niños están por ahí terminando la primaria o empezando el bachillerato, porque hay materias, unas de ellas son humanismo, otras las mismas ciencias naturales, pero hay profesores ateos, perversos, corrompidos, aún en su vida personal y moral, y materialistas que les conviene negar a Dios porque jamás se quieren enfrentar con Dios. Normalmente el que es ateo lo niega porque no quiere nunca vérselas con Dios. Esto que acabamos de leer en la Biblia, el código moral de la conciencia que les acusa, hace que ellos hagan como dice el antiguo dicho del avestruz que se esconde en la tierra para no ver, que dicen que no es cierto, pero lo hacen así. Cuidado, en el colegio o la universidad
empezando la universidad, ustedes saben, normalmente los primeros semestres están esas materias, humanismo y otras, socialismo, y confunden a los jovencitos y les dicen, usted es un ateo. Entonces, les enseñan a ser altivos, no a ser ateos, sino a ser altivos. Y tienden a suplantar a Dios ¿con qué? El ser humano con algo lo tiene que suplantar, con la idolatría y con la maldad. Y eso está descrito en Romanos 1, espero que usted en su casa lo lea, pero también la Biblia nos dice en el versículo, por ejemplo, flash, el 23, dice que cambiaron a Dios por semejanza de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El versículo 24 dice que Dios los entregó a sus concupiscencias, y el 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, la altivez hace que el ser humano se vuelva el más estúpido, a la vez de ser el más corrompido, se vuelve ridículo, porque niegan a Dios y en cambio sí adoran un animal. Niegan a Dios y adoran una persona. Niegan a Dios y tienen unas creencias que uno dice, por favor, cualquier mentalidad sin tener algo de religión, simplemente de lógica, no haría eso. Pero es lo que la Biblia dice, Dios los entregó. Cuando Dios los entrega, los poseen espíritus malignos, demonios, que los controlan y los manipulan. Y ellos se vuelven ridículos. Así se vuelve la persona que niega a Dios. Entonces, finalmente lo único que tenemos que decir es que el camino acertado es, uno, para los que no lo han hecho, arrepentirnos, reconocer nuestros pecados, humillarnos, entregarle nuestra vida a Cristo. La Biblia dice que Él perdona y en Él hay redención, pero también la Biblia nos dice que cuando Él perdona nuestros pecados, los limpia, los olvida y que nos da una investidura de un conocimiento mucho mayor al que ya teníamos por naturaleza. Acuérdese, todos tenemos un conocimiento cognitivo por naturaleza. Los gatitos, por ejemplo, que he mencionado, tienen un conocimiento por naturaleza. Buscan a mamita, mamita los protege. El ser humano tiene por naturaleza de creación, pero Dios nos da una investidura que se llama la revelación. Es más que ciencia humana. La revelación viene por el Espíritu Santo y esa revelación nos hace sabios y nos hace entender correctamente la palabra de Dios. Cuando estamos quebrantados y agradecidos en su presencia, Dios nos puede hablar, y a veces Dios nos habla de manera que nosotros jamás lo habíamos soñado. Por ejemplo, a través de las aflicciones. Esta semana pusimos en nuestro Facebook a Job, que decía que las aflicciones eran temporales y te acordarás de ellas, o no te acordarás, o te acordarás de ellas como ríos que pasaron, pero dice que el futuro está asegurado y está en las manos de Dios. Entonces Dios nos habla a través de circunstancias, pero no se angustie, no tema del futuro. El Señor promete y dice, no te dejaré, no te desampararé. Hay futuro y hay bendición para ti. Vamos en este día, mi amado, a darle gracias a Dios. Él habla a nuestra intimidad. Y qué bello que no sea solamente lo que vemos por naturaleza, sino que el mismo Espíritu Santo viene y nos habla dulcemente, de una manera suave, allí a nuestro corazón, y nos puede advertir, y Él nos puede hablar, y Él nos puede prevenir de cosas, pero ¿sabe qué? También nos puede orientar. A veces no sabemos cuál es el plan para el futuro, qué tenemos que hacer en nuestra vida, y el Espíritu Santo en nuestra intimidad viene y dulcemente nos revela qué es lo que tenemos que hacer. Él nos guía y Él nos orienta. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y démosle gracias a Dios en este día de las maneras como Él nos habla. Mientras nos preparamos para orar, me gustaría
que las personas que han venido con alguna aflicción, alguna dolencia en su cuerpo, alguna enfermedad, vengan aquí al frente y vamos a orar. Yo voy a orar por ustedes y le vamos a pedir al Señor la sanidad para su cuerpecito, para que Dios les sane, que el Señor le dé esa salud en el nombre de Jesús. Y recuerden, no se angustie, no se desespere, no se aflija. Lo que Job dice, tal vez lo vamos a predicar el próximo domingo, que te acordarás de las aflicciones como aguas que pasaron, pero que vendrán tiempos de futuro glorioso en las manos del Señor. Así que vamos a orar y también vamos a pedir por la salud de las personas que están aquí en el día de hoy. Vamos a orar también. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias te damos hoy por haber hablado a la intimidad de nuestro corazón. Gracias, Dios, por las formas tan dulces y bellas como tú hablas, Señor. El conocimiento que has puesto en todo ser humano y aún en los animalitos, Dios. Pero te damos muchas más gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo también nos habla. Tu voz es dulce a una mente superior, a un espíritu superior cuando nos humillamos, cuando somos quebrantados y nos humillamos, Señor. Gracias porque nos dejas ver tu voz y nos dejas oír tu voz, Señor. Gracias. Padre, en el nombre de Cristo, ruego que bendigas y sanes, Padre, a cada persona que está aquí, de todas sus aflicciones, de todas las dolencias. Rompe ligaduras, Señor, por la sangre vertida en la cruz. Y da, Señor, la salud en el nombre de Jesús. Toda atadura antigua, Señor, la rompemos. Y te pedimos, Señor, que tú des sanidad y corrija los organismos, los cuerpos, el metabolismo, Señor, donde se ha alterado. Pedimos, Señor, tu sanidad. Echamos fuera todo germen maligno, toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, la misma médula ósea y todo, Señor, el ser. Padre, en el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, que corrijas las deficiencias que haya, te lo suplicamos, en cada cuerpo, Señor, y echamos fuera, Señor, todo germen y toda enfermedad por la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén.